Hola amigos, bienvenidos a su canal Palabra de Dios a tu alcance. Hoy vamos a hablar de los dos testigos. Para esto los invito a ir a Apocalipsis 11 del 3 al 13. Vamos a leer entonces. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. En el versículo 3 vemos que Dios les ha dado un llamado a estos dos testigos. Les dio la oportunidad de que hablen por 1260 días, que son 42 meses. Y esto es igual a 3 años y medio. En lo que es la numerología, el número 7 es un número de perfección, de orden, de paz. Pero cuando se trata de la mitad del número, que son 3 años y medio, es todo lo contrario. Habla de caos, de desobediencia, de catástrofes, de rebeldía, de división. Entonces aquí vemos a estos dos testigos siendo llamados. Se les da una orden de que van a hablar de parte de Dios por 3 años y medio. Los dos testigos vienen a profetizar. Les daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar la palabra de Dios. También hay otro contexto. Van a hablar de lo que viene en adelante. ¿Qué viene en adelante? Pasó el arrebatamiento, están en la tribulación, en ese momento están en la tribulación. En adelante viene la segunda venida de Cristo. Entonces, van a hablar de la palabra de Dios. Van a profetizar de lo que viene, porque cuando hablamos la palabra de Dios, profetizamos. Yo en este momento estoy profetizando porque estoy hablando de acontecimientos futuros. Estoy profetizando porque estoy hablando la palabra de Dios, que la palabra de Dios contiene todos los tiempos y los espacios. Y habla de un ser que tiene una mente, que habla de Dios, quien tiene una mente que en este momento seguramente es posible que esté pensando en lo que va a pasar dentro de 600 millones de años. O sea, una mente absolutamente ilimitada, no tiene que ver con nuestra mente que es limitada. ¿Qué más van a hacer estos dos? Ellos van a hablar de arrepentimiento. Y eso lo notamos cuando dice que vienen vestidos de silicio. El vestido de silicio, la vestidura de silicio, es una vestidura que habla de arrepentimiento, de que no habíamos hecho bien las cosas, de que nos arrepentimos delante de Dios. Vestiduras de silicio, es lo que quiere decir esto. Entonces, este mensaje de arrepentimiento, ellos lo van a estar dando por 1260 días, por 3 años y medio. Y lo van a volver a repetir. Hablarán de la palabra, hablarán del Señor Jesucristo, harán un llamado al arrepentimiento, hablarán y hablarán por 3 años y medio. Este será su mensaje. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. También que tenemos que ver, acá también nos damos cuenta que para ese tiempo de la tribulación van a haber personas predicando la palabra. Se habían hablado mucho de que después no se iba a predicar más la palabra. Esa es una pregunta que siempre hacen las personas. ¿Será que se va a poder hablar la palabra? Se va a hablar de la palabra. Estos dos testigos van a venir a hablar de la palabra de Dios y lo harán. O sea, seguirá el tiempo abierto para el arrepentimiento, seguirá el tiempo abierto para que hablemos de Dios, seguirá el tiempo abierto para que las personas puedan venir a Cristo y no quedarse en ese desastre donde están y no, y, y no perderse eternamente y para siempre. ¿Qué más nos dice? Vamos entonces sí vamos a seguir, se va a seguir predicando la palabra de Dios en el tiempo de tribulación. No nos dice quiénes son,
Vamos entonces a leer Apocalipsis del 11, del 4, 5 y 6. Vamos a ver. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí vemos algunas características de estos dos testigos. Vamos a ir entonces a Zacarías 4, del 1 al 3. Vamos a buscar Zacarías 4, del 1 al 3, para que nos informe qué nos quiere decir el Señor con esta Zacarías. Vamos a estar allí, Zacarías 4, del 1 al 3. Leemos. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Acá vemos una referencia en Zacarías 4 de estos dos testigos, 2 olivos. El olivo sabemos que se extrae es un aceite que se extrae después de triturar la aceituna. O sea, nos habla de la unción, de un proceso. Estos dos personajes han sido procesados, son personajes ungidos por el Señor, son personajes que conocen a Dios, que están presentes delante del Señor. Bien, y vamos a ver también en el mismo Zacarías 4, del 11 al 14, qué más podemos investigar de estos dos testigos. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces aquí vuelve a reafirmarnos que estos son 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Son ungidos, están en oración, han estado en oración delante del Señor. Estos 2 personajes están llenos de la presencia del Señor, están listos para presentar argumentos ante las personas de quién es Dios, del arrepentimiento en Jesucristo, de la vida eterna. Están muy preparados por el mismo Dios del cielo, tienen ese crecimiento espiritual, esa madurez para dar testimonio. Por eso se llaman los 2 testigos. Los testigos dan testimonio, los testigos hablan de acontecimientos, los testigos tienen autoridad para hablar de los acontecimientos, porque están allí, porque saben de esos acontecimientos. Entonces, aquí vemos que estos 2 testigos vienen con toda la fuerza, con toda unción, con un poder tremendo de parte de nuestro Dios para, pues, dar testimonio de ese Dios que existe, de ese Dios que da poder, de ese Dios que es bueno, de ese Dios que envió a su Hijo por sacrificio para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, todos los que estén allí en la tribulación van a tener la oportunidad de escuchar el testimonio de estos 2 testigos. Ahora bien, vamos a seguir viendo qué más nos dice. Vamos a Zacarías 4, del 5 al 6. Zacarías 4, del 5 al 6. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo,
¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces me respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí menciona también a Zorobabel, porque Zorobabel tenía que hacer algo para el Señor y el Señor le había invitado a que restaurara lo que es el templo. Y entonces él lo veía difícil. Entonces Dios le dice, no es con espada, no es con ejército, es con mi Espíritu Santo. Zacarías es usado entonces para hablarle y dar ese ánimo a Zorobabel, el cual iba a tener que pues edificar el templo. Vamos también a Zacarías 3, vamos a buscar Zacarías 3, del 1 al 4, a ver si podemos, Zacarías 3 del 1 al 4, a ver si podemos trabajar un poquito. ¿Qué más nos dice de estos dos testigos? Que no tienen un nombre, no los identifica con un nombre, pero sino las características de algunos otros personajes de la antigüedad en los cuales podemos saber qué van a hacer ellos, cómo pueden ser ellos en el momento que les ha tocado vivir en la historia. Entonces, Zacarías 3, del 1 al 4, leo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, aquí vemos a un sacerdote, a Josué. Josué el sacerdote, este sacerdote también tenía que hacer una misión. Y este sacerdote, junto a Zorobabel, estaban allí de contemporáneos. Y Zacarías fue usado para hacerles saber lo que iban a hacer. Entonces, allí podemos ver que, que Josué y Zorobabel tenían que dar una misión, hacer una misión. ¿Y cuál era esta misión? Era restablecer el servicio al Señor y edificar el templo. En el caso del gobernante Zorobabel, era la parte civil del asunto, era el rey que tenía que intervenir para estos objetivos. Y en el caso de Josué era el sumo sacerdote, era la parte religiosa que debería ser también restablecida. Ahora vamos a seguir viendo un poco más de las características de estos dos testigos. Vamos a Apocalipsis, seguimos a 4, 5 y 6. ¿Verdad? Allí vamos a volver a 4, 5 y 6. Nos informa también que tienen poder para cerrar. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces puedan. Esas son características. Vamos a ir de Elías, vamos a ir a la Segunda de Reyes 1:10. Segunda de Reyes, vamos a buscar. Entonces, vamos a buscar estas características. Segunda de Reyes 1:10. Aquí vamos a encontrar a Elías y Dios nos sigue hablando o dándonos algunos indicios de quiénes son estos dos testigos. Y Elías respondió. Y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Elías, moviendo, descendió fuego del cielo. Entonces aquí también estos testigos van a poder hacer estas señales. Vamos a ir entonces a Primera de Reyes
17:1. También aquí el Señor nos va a dar. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bien, no habrá agua ni rocío, sino por mi palabra. Elías hablando con Acab, el rey de la época, un rey sanguinario, malvado, perverso. Y él le dijo: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, hasta que yo vuelva a decir que va a haber. Si no pido lluvia, no habrá lluvia. Y no hubo lluvia. Y no hubo lluvia. Entonces, esta señal también va a acompañar a estos testigos. Vamos entonces ahora a Éxodo 7:17 para completar un poco más y verificar. Éxodo 7:17. Queremos averiguar qué más nos dice, qué características, qué otras cosas pueden hacer estos dos testigos. O van a hacer estos dos testigos. 7:17 al 24. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y herederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Aquí vemos a Moisés hablando con Faraón, el Faraón de Egipto, y vemos las señales. Se convierten las aguas en sangre, se vinieron las plagas que ya hemos estudiado en otras oportunidades, ¿verdad? Que sabemos que hubo las plagas de Egipto. Entonces, estas señales también van a estar en estos dos testigos. Las señales de Moisés, las señales que hizo Moisés en el tiempo allá en Egipto, cuando Egipto era el imperio, el Egipto era lo más grande que había, y sus faraones. Por esto, entonces ya tenemos una amplitud un poco más de quiénes son estos dos testigos, más no nos indiquen en ninguna parte que sean ni Moisés ni Elías, ni Moisés ni Elías. Y quería también, en lo que respecta a Zorobabel y al sumo sacerdote Josué, ellos, acuérdense que los reyes y los sacerdotes eran ungidos en aquellas épocas. Los reyes y los sacerdotes eran ungidos. Y quería también decirles que ellos tenían la misión. Dios usa a Zacarías para decirles a ellos que tenían que restituir, que tenían que volver a buscar la forma de edificar el templo y de restaurar el servicio al Señor, el culto al Señor. Entonces, ellos vinieron en el tiempo en que Israel acababa de regresar de su cautiverio en Babilonia. También Zorobabel y Josué vivían en ese tiempo. Enseguida, allí, cuando ellos ya regresan, se acabó ese exilio en Babilonia, se acabó ese cautiverio en Babilonia. Entonces allí viven Josué
y Zorobabel. Entonces, ellos dos tenían que reedificar el templo y restaurar la vida religiosa de la nación. Entonces, aquí vemos en estos personajes, vemos mucha similitud con los dos testigos, o son usados para ver qué características tienen estos dos testigos. Pero en ningún momento el Señor nos dice que sean ni Zorobabel, ni Josué, sacerdote, ni son Moisés, ni Elías. Solamente nos dice, ellos también van a dar estas señales. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque mucha gente nos ha dicho, no, que son Moisés, que son Elías. No, no nos los asegura el Señor. Solamente nos dice, van a tener señales iguales de Moisés, de Elías, van a actuar también como lo que referente a Zorobabel, a Josué, el sacerdote, pero no tienen un nombre específico, no nos da un nombre específico. Y Zacarías es usado para animar, para decirles lo que dijo el Señor que tenían que hacer a Zorobabel y a el sacerdote Josué. Así que, amigos, queremos con estas palabras terminar esta primera parte de este estudio, los dos testigos, y queremos que ustedes pues nos sigan. Vamos a tener esta segunda parte en el próximo video para que volvamos a ver qué va a pasar con estos dos testigos, qué más van a hacer ellos acá en la tierra en el momento de la tribulación. Así que les invito, no dejen de ver nuestra segunda parte de los dos testigos.